Hoy estamos en la semana 3 de... Hay que bajarle un poquitico, no sé si al bajo, para que ahora sí, que no se oiga, ahí está bien, que no se oiga el eco. Estamos en la semana 3 de lo que hemos iniciado con el título de Revelando a Jesucristo en toda la Biblia, o Revelando a Cristo en toda la Biblia. Sabemos que la Biblia está diseñada, escrita para que conozcamos a Cristo, para que conozcamos al Padre. Eso fue lo que nos dijo el Señor, que la vida es conocer al Padre y conocer al Hijo. Y todo debe ir en esa dirección. Y en esta semana 3 vamos a estudiar lo que corresponde al libro de Levítico, porque cada una de las semanas tomamos un libro, tomamos un pasaje central y ese pasaje central lo vamos desarrollando como si estuviésemos siguiendo una película. Y al cierre de la última clase, en la cual vimos el Éxodo, recordemos que tomamos un verso, dos o tres versos como centro, y lo desarrollamos para predicar sobre el libro que estamos desarrollando en ese momento. La semana anterior hablamos del libro del Éxodo y desarrollamos el capítulo 12, perdón. En esta semana vamos a entrar al libro de Levítico y le llamé o le puse por título el sacrificio perfecto. Cuando dejamos el libro del Éxodo nos enseña a nosotros cuando Dios se acerca al hombre. El libro de Génesis nos enseña de la caída del hombre. Cuando el hombre cae, es expulsado y después viene el Señor y se acerca al hombre porque el hombre está imposibilitado a acercarse a Dios por su propia cuenta. De hecho, mis hermanos y mis hermanas, la palabra de Dios dice que el hombre no quiere ni puede acercarse a Dios. Tiene que haber una obra del Espíritu Santo y una vez que Dios se acerca al hombre, el hombre tiene ya esa semilla del Espíritu que le mueve a buscar a Dios y a acercarse para conocerlo. Pero no podemos acercarnos a Dios a nuestra manera, como a nosotros se nos ocurre. Tenemos que acercarnos a Dios como Él desea que nos acerquemos. Y por eso en el libro de Levítico el Señor nos enseña a acercarnos a Él. ¿Por qué es importante, mis hermanos y mis hermanas, saber acercarse a Dios? La respuesta es corta, es sencilla, aunque voy a desarrollarlo un poco más. Y la respuesta es porque Dios es santo. Eso es todo. Él es santo y nosotros somos pecadores. Hace muchos años, no recuerdo hace cuánto, el hermano René dio una prédica donde él agarraba y decía, hacía una comparación entre el Sol y los planetas, que el planeta no puede acercarse al Sol porque se destruye. Tiene que ser de la misma esencia del Sol, o sea, para acercarse al Sol tendría que ser otro Sol. El hombre por sí solo no se puede acercar porque no es de la esencia ni la sustancia de Dios. Por lo tanto, para que el hombre se acerque, tiene que ser en esencia y en sustancia igual que Dios. Y de ahí que el Señor Jesucristo es nuestro puente. La palabra dice el único mediador entre Dios y los hombres para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Entonces, el hombre ante la incapacidad de comprender cómo hacer su acercamiento, porque su naturaleza no produce vida, sino que quien produce vida es Dios. Si el hombre se acerca en su propia naturaleza, lo único que va a recibir es juicio de Dios. Por eso es que Dios establece un camino, establece un orden y establece las reglas para que podamos accesar al Padre, accesar a Él mismo sin morir y siendo aceptados a través del único sacrificio que Dios acepta, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora esto nos trae una pregunta a nosotros. Si la salvación es por gracia
y no por mérito humano, porque tenemos que seguir una regla para acercarnos a Dios, que no es suficiente con que el Señor nos salve. Cuando el Señor nos salva a nosotros de ir a la condena eterna. Y es muy diferente a acercarnos a su presencia. Son dos cosas. Nos rescata a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, de ese sacrificio y la resurrección, pero para estar delante de Él nosotros tenemos que tener dentro de esa salvación lo que Dios define según sus términos. Porque sí somos aceptados por gracia, sí, pero para acercarnos a Él debemos de acercarnos según su voluntad y bajo nuestra responsabilidad. Espero estarme explicando con esto, porque la gracia es la que nos salva, pero la obediencia es la que ordena nuestra relación para con Dios. Es a través de la obediencia que nosotros podemos conocer a un Dios santo. En Génesis, el hombre se relacionaba con Dios de manera directa. Eso era lo que pasaba con Adán todas las tardes cuando usted lee el texto. Hablaba directamente con Dios. No había temor, no había distancia. Pero cuando el pecado entra en la humanidad de ese entonces esa relación se rompe y el hombre no puede acercarse a Dios debido a su santidad y debido al pecado que está en el hombre, porque no puede convivir lo santo con lo profano. En Éxodo, como les dije, Dios viene y se acerca al hombre, desciende para liberarlo. Él quiere habitar en medio de su pueblo. Esto es algo que quiero subrayar. Dios siempre ha querido habitar con el hombre en la tierra. Cuando usted se imagina que vamos a estar en el cielo de una nube, rebotando entre una nube y otra, eso no es así. Dios estableció el Edén, puso al hombre ahí para habitar con él. El hombre es expulsado. Después establece un tabernáculo en la tierra para que el hombre pueda relacionarse con él. Y después de que establece ese tabernáculo en la tierra y el hombre lo irrespeta, Dios baja en Jesucristo para habitar entre nosotros. Y una vez que el Señor resucita, cuando dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y aquí voy a preparar una para vosotros, recordemos que en Apocalipsis dice que desciende un nuevo cielo y una nueva tierra, porque es para habitar acá con nosotros. O sea, cuando digo acá, no llevemos nuestra mente a tratar de comprender algo que es incomprensible para nosotros. Yo mismo, aunque ustedes me vean dando enseñanzas, yo no me puedo imaginar cómo es el mundo, si son esas mismas árboles que están ahí, si son esas mismas plantitas, no puedo imaginarme nada de eso. Eso es imposible de entenderlo. La mente de Dios es imposible de entenderla. Quien quiere explicar a Dios no lo va a poder explicar. No importa cuán teólogo, cuán sabio sea, es imposible explicar a Dios porque Dios es infinito. Pero sí entendemos que el Señor quiere habitar en medio de su pueblo. De ahí que para acercarnos a Dios no debemos de tratar con ligereza la forma en que nosotros le hablamos a Él. Algunas personas se refieren a Él como el Colochos, como el Diosito. Suena muy bonito, suena muy cariñoso, como muy romántico, pero Dios no es un Diosito, es un Dios soberano y poderoso. No es Diosito, es Dios. Es más, la palabra correcta es Hashem, pero vamos a quedarnos con Dios. ¿Por qué la palabra es correcta es Hashem? Porque cuando usted le pregunta a una persona que si cree en Dios, le va a decir que sí. Pero ¿cuál es el Dios que está en su concepto? ¿Cuál es el Dios que está en su corazón? Nosotros debemos de expresarnos correctamente para que entendamos que estamos hablando de Jehová Dios. Entonces, para que el hombre no muera, Dios establece una ley, establece un tabernáculo, establece un sacerdocio, para que no sea la conducta del hombre, su conducta incorrecta, un obstáculo para la gracia. Porque todas estas menciones que di son expresiones de la gracia misma, para proteger la santidad de Dios y protegernos a nosotros de morir al acercarnos a Dios. Entonces se registra un primer sacrificio en el Génesis y después de que el sacrificio es registrado en el Génesis, que lo estudiamos en la primera semana, nos habla a nosotros de cómo Abel
aprendió por incidencia, digo yo esto porque no lo dice claramente que sus padres lo enseñaron, pero es necesario que nos diga que Adán y Eva instruyeron a sus hijos de cómo acercarse a Dios, porque entendemos dentro del texto que si Caín no fue aceptado y Abel sí, es porque había una instrucción. Y en Génesis 4:4 dice que Abel trajo también, y esta palabra también es muy importante ahí, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué la palabra también es importante? Porque cuando habla de que él también trajo algo delante de Dios, no significa que lo que trajo Caín era de lo peor, como algunos quieren decir. Probablemente Caín trajo de lo mejor que tenía y tenía su mejor intención de agradar a Dios, pero lo estaba tratando de agradar a su manera, según su pensamiento, según su concepto, no según lo que habría aprendido de sus progenitores. Entonces Abel es aceptado no por ser una mejor persona, mejor que Caín, sino porque se acercó conforme a la revelación divina, conforme a la instrucción que Dios había dado, no según su propio criterio. Y aquí es donde, mis hermanos, estamos viendo un patrón que va a recorrer toda la Biblia. ¿Cuál es el problema de los tiempos últimos? Que la mayoría, lastimosamente, de los cristianos, le voy a decir que no voy a usar un absoluto para decir que todos, pero la mayoría de los cristianos que son salvos, que son llamados por Dios, que son redimidos por Dios, se quieren acercar a Dios a su manera, no como Dios lo establece. De ahí que el Señor da ciertas instrucciones que vimos en el libro del Éxodo, como fue el Pesach, para que nosotros no podamos ignorar la verdad que Dios nos está enseñando a nosotros de lo que es su santidad y cómo acercarnos a Él. ¿Qué hace en el libro de Éxodo la presentación de el Pesaj, del sacrificio? Nos enseña que hay una promesa que se dio en el Edén desde el capítulo 3, verso 15 de Génesis, y que va caminando en el paso del tiempo, que es lo que vamos a ir viendo nosotros a través de cada Biblia, de cada libro hasta final de año, si Dios así nos los permite, donde la promesa se mantiene activa y donde hay reglas para poder accesar a la promesa, no para salvación, sino para tener comunión con la promesa. Llámese a esta promesa Cristo. Cuando sale el pueblo del Éxodo, o mejor dicho, cuando sale el pueblo de Egipto, que hablamos que es el pueblo de Israel más los que le acompañaban, incluyendo extranjeros, la historia no termina en el sacrificio del Pesaj, sino que Dios saca a ese pueblo de donde estaba esclavizado para hacerlo suyo y para que llegue al desierto a adorarlo. Eso fue lo que Dios dijo: quiero que este pueblo me adore en el desierto. Déjeme decirle, mis hermanos, que una de las cosas más serias que nosotros no hemos entendido es que el desierto es la mejor escuela que Dios tiene para que nosotros seamos santificados. No nos gusta el desierto, no nos gusta la aflicción, no nos gustan los problemas, pero si el hombre, imagínese, que solo tuviera cosas buenas en su vida, ¿cuándo buscaría a Dios? ¿Cuándo se acercaría a Dios? Por eso Salomón dice que es bueno estar en la casa de luto, contrario a la casa de fiesta, porque en la casa de fiesta, cuando nosotros estamos bien, lo menos que nos acordamos es del Creador que nos tiene con vida el día a día. Entonces Dios nos permite pasar por el desierto para que nosotros vayamos formando carácter, madurando, según su voluntad, y subraye esto, según su voluntad. Así que la redención al final de la historia, mis hermanos, tiene que ver no solamente con habernos sido salvados por el Señor Jesucristo, sino una vida gobernada por Dios a través del Espíritu Santo. Esa es nuestra vida. Por eso cuando Israel sale de Egipto, la pregunta es no solamente ¿de dónde me sacó?, sino la pregunta es ¿para qué me sacó? Ustedes y yo nos podemos preguntar
de dónde el Señor me salvó o de qué me salvó. Y eso es lo que podría estar en nuestra mente. Pero la pregunta correcta es ¿para qué? Porque el Señor no hace las cosas sin propósito. Recuerdo una frase muy importante que dice Job después de todo lo que él pasa. Él dice que para Dios no hay nada con despropósito, lo cual significa que lo que Dios hace siempre, y subraye eso, siempre tiene propósito. Y entonces en esa escuela del desierto, donde el pueblo redimido empieza a aprender a adorar a Dios, porque la liberación inicia en el desierto, pero ya cuando están en el desierto, ellos empiezan a querer ser sostenidos por sistemas humanos, como lo era en Egipto. Y por eso ellos dicen, estábamos bien en Egipto. Allá nos daban de comer, allá nos daban rábanos, nos daban ajos. En otras palabras, ellos están diciendo, estamos bien donde estábamos mal. Pero cuando estamos en el desierto, o cuando el pueblo está en el desierto, incluyendo nosotros, el Señor nos empieza a enseñar que nuestra dependencia no está de la mano humana, está de su propia mano. Y por eso nosotros a veces hacemos muchos planes y los planes no se concretan porque no tomamos a Dios en cuenta en nuestra agenda personal. Hace un rato veníamos conversando en el carro y hablábamos de que si una persona obtuviera una cierta cantidad de dinero, ¿y qué haría con ese dinero? Y resulta que lo primero que hacemos nosotros pensando en que nos llegara dinero de cualquier forma, que Dios quisiera favorecernos de esa manera, empezamos a repartir el dinero en nuestra mente. O sea, es como contar los pollitos antes de que nazcan. Y resulta que en esos planes que nosotros hacemos nunca decimos, Dios, ¿qué te parece? Porque incluso aun cuando queremos favorecer a una persona para sacarla de su aflicción, probablemente estamos estorbando el propósito que Dios tiene con esa persona, Dios en medio de esa aflicción. Y nosotros queremos hacer o rescatar lo que Dios tal vez en ese momento todavía no quiere hacer. De hecho, queremos convencer a las personas de lo que el Espíritu Santo no les ha querido convencer. Entonces Dios nos enseña a nosotros que no es a través del ser humano que nosotros nos sostenemos y expone nuestro corazón en el desierto, en medio de la aflicción. Ahí es donde nosotros venimos y lloramos, clamamos y nos acercamos a Dios. A este pueblo que está en el desierto, Dios le responde con el maná. El maná no solo vamos a verlo como alimento, sino como una enseñanza viva. El Señor dice que no vivirás en tu fuerza, vivirás de mi provisión. Así es como le dice al pueblo. Y nosotros, mis hermanos, no vivimos de nuestra fuerza, sino que nosotros vivimos de la provisión de Dios. Aun cuando usted trabaja, aun cuando usted se esfuerza, no puede hacer nada si Dios no le da salud, si Dios no le permite el conocimiento, si Dios no le da entendimiento. Si Dios quita eso, lo puede quitar de una manera tan rápida y tan fácil como que una burbujita de aire por el torrente sanguíneo llegue al cerebro y quedamos en una cama. Entonces el Señor lo que nos enseña en el desierto es dependencia absoluta en Él y sume a su lenguaje esto, absoluto, no parcial, es absoluto. El Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Él no dice, busque el reino de Dios y su justicia y busque las añadiduras. No, las añadiduras vienen una vez que estamos dentro del reino de Dios y su justicia. Pero para eso también nos demanda el Señor, para que administremos las añadiduras, nos manda el Señor obediencia y nos manda confianza en Él. Pero esta dependencia que Dios nos dice a nosotros no tenemos que confundirla con vagancia, porque tenemos una responsabilidad. Cuando Él habla de las aves del campo, Él no está diciendo que esas aves del campo no hacen nada, está diciendo que Él suple para esas aves del campo. Porque esas aves para hacer sus niditos tiene que viajar, tiene que tomar un hilito, tiene que hacer una serie de trabajos para poder hacer esos nidos. Pero Él suple el material para ellas, les da salud, les da la posibilidad de trasladarse y todo lo que necesita un árbol alto. Lo mismo para nosotros, mis hermanos y mis hermanas, porque Dios no anula la responsabilidad humana. El maná caía, pero debía recogerse. No era que el maná caminaba, echaba patitas y entraba a las tiendas de cada uno. O que la gente jalaba. Cada uno tenía que jalar su propio maná para su familia.
Cada uno tenía que mostrar su propio esfuerzo. No podía acumular para el día siguiente, tenía que ser algo diario. No podían desobedecer esa instrucción divina. Por eso el Señor dice, cuando nos enseña la oración maestra, la mejor oración que usted pueda decir, que es el Padre Nuestro, el Señor dice que pedimos el pan nuestro de cada día. ¿Por qué el Señor no dice oren y pidan el Padre Nuestro de los próximos 10 años o de los próximos 40 años? Porque nosotros lo único que tenemos certero es hoy y ahora y este instante. Mañana no sabemos si vamos a amanecer y el ayer ya pasó. Entonces, cuando dice danos el pan nuestro de cada día, es que vivamos el día a día, siendo buenos administradores de lo que Dios nos da para el mañana, pero pensando que el mañana tal vez podría ser que no llegue. Entonces, la gracia suplía el maná, pero el pueblo debía responder con la obediencia a las instrucciones de Dios. Porque Dios no quería un pueblo alimentado, aunque sí les dio alimento. Quería un pueblo alineado a su voluntad, no solo alimentado. Por eso es que los conduce al Sinaí y ahí es donde la historia cambia, porque es donde el Señor desde el Sinaí muestra su poder y les da las reglas de conducirse delante de él. Aquí es donde nosotros entonces vemos donde Dios otorga la ley, que la ley es una instrucción, y algunas personas dicen es que la ley ya pasó, no nos aplica a nosotros, hemos aprendido, y lo repito ahora por aquellas personas que se incorporen por primera vez a una clase que damos nosotros, que la ley aplica antes y ahora y después, porque la ley es una instrucción de cómo acercarnos a Dios, porque aún sigue vigente el amar a Dios por sobre todas las cosas. Sigue vigente el amar al prójimo como a sí mismo. Sigue vigente el no adulterarás. Sigue vigente el no matarás. Sigue vigente el no darás falso testimonio. Y así analice usted cada uno de los mandamientos que el Señor establece en su decálogo y no ha pasado cada uno, sigue vigente al día de hoy. En ningún momento Dios dice, ahora sí pueden matar y no tienen consecuencias. Ahora sí pueden adulterar y no tienen consecuencias. El Señor dice que el pecado nos lleva a la muerte porque el pecado produce muerte. Israel, que ya había sido redimido por la sangre, recibe la ley en ese momento, en aquella, diría yo, tarde, en la cual es presentado toda la instrucción. Y el hombre redimido, al igual que usted y yo, somos frágiles. Y mientras Dios está hablando con Moisés, de la manera directa en que habla, el pueblo se asusta, el pueblo se aparta. Entonces, ¿qué es lo que hace este pueblo? Este pueblo no quiere acercarse a Dios por miedo a ser muerto por la santidad de Dios, al revelar su propio corazón, pero a la vez quiere los beneficios de Dios. A ver si lo explico de esta manera. La iglesia de hoy en día quiere los beneficios de Dios, pero no quiere su santidad. Si me acerco a Dios en su santidad y continúo comportándome como me comporto, voy a caer muerto. Tal vez no de manera literal, pero al romperse la relación con Dios, pues morimos de manera espiritual. Porque es donde los matrimonios empiezan a fallar, empiezan a haber choque, las familias se desintegran, empieza a haber todo este caos que nosotros estamos viendo en el mundo porque hay una separación de Dios, del hombre y de Dios, de la iglesia y de Dios. Pero si nos acercamos a Dios, Dios dice, eso no lo quiero, esto tiene que apartarlo. Entonces nos mantenemos como en el otro cuarto. Vaya Moisés, pero nosotros no. El hombre intenta acercarse a Dios. El hombre quiere acercarse a Dios. Esa es la naturaleza. Pero surgen preguntas. ¿Cómo entonces un pueblo que es pecador y le gusta el pecado y lucha por liberarse de ese pecado, acercarse a Dios, que es santo sin morir? ¿Cómo puede caminar con Dios en su día a día sin morir? ¿Cómo se adora a Dios de una manera que Dios no nos deseche o nos aparte? Bueno, Dios no deja ninguna de estas preguntas a su criterio ni a mi criterio. Dios deja la respuesta según sus instrucciones, según su voluntad. Por eso instituye las fiestas, por eso nos enseña a nosotros que no debemos de caer en el entretenimiento religioso, sino que debemos de caer
a estudiar la profecía viva para que en las fiestas y en lo que el Señor nos enseña del decálogo podamos entender en dónde estamos ubicados nosotros, la iglesia de hoy. Ordena construir el tabernáculo, no porque Dios necesite una casa, no necesita una casa. Nadie puede contener a Dios. Dios es sublime, pero necesita darle al hombre un mapa, seguir un GPS. Y en ese tabernáculo, Dios nos enseña a nosotros cómo nosotros a través de la obediencia podemos controlar nuestras emociones. Y no es que nuestras emociones sean malas en sí mismas, sino que el mal manejo de las emociones nos lleva a nosotros a tener desórdenes en nuestra conducta que a Dios no le agrada. De ahí que el Espíritu Santo nos da algo que se llama templanza, que se llama el control y el dominio propio. Nosotros podemos dominarnos. Entonces alguien pregunta, bueno, pastor, ¿significa que el hombre no puede dejar de pecar? Sí puede dejar de pecar, si domina su espíritu, si domina sus pensamientos, pero el hombre no lo domina, no porque no tenga, mis hermanos, la herramienta que es el Espíritu Santo para no hacerlo, sino porque se aleja de esa herramienta, y lo digo con todo respeto. Se aleja de el que nos convence de pecado, se aleja del que nos escudriña el corazón, el que nos recuerda lo que el Señor Jesús nos enseñó, y se aleja de eso porque nos confronta. Porque un hombre que viene para dar un ejemplo y resulta que sale con una mujer que no es su esposa, el Espíritu le dice, si es creyente y ha sido redimido, es lo que estás haciendo, está mal. Pero el hombre no atiende a la voz del Espíritu, sino que continúa haciendo lo que sus emociones le están dictando. Entonces, en el tabernáculo nos enseña un proceso de camino que es el mapa, no para que se crea una élite religiosa, como muchas veces nos creemos los cristianos, que nos creemos mejor que los que están afuera, que nos creemos mejor que los que no han sido llamados por el Espíritu Santo aún, porque no sabemos si van a ser llamados mañana. Cuando digo aún, es que cada persona que el Señor quiere llamar, la va a llamar en su tiempo. Algunos de una manera súbita, como pasó con el hermano Pablo, y otros van a llevar más tiempo en su transformación, como pasó con el hermano Pedro. Habemos personas que tal vez nos toma más tiempo el aprender de Dios y otras que son más rápidas para aprender y ser obedientes. Entonces Dios no crea una élite religiosa como creemos o nos hemos creído como iglesia, porque nosotros debemos de entender que lo único diferente que tenemos nosotros de las personas que aún que no conocen al Señor es la gracia, es haber sido alcanzados, porque nosotros no tenemos ningún mérito. Entonces el Señor viene y para revelar esta verdad eterna nos enseña a nosotros que debe de haber una transferencia. Y la transferencia significa, dentro de las herramientas que hay en el tabernáculo, es entender que alguien tiene que ocupar el lugar de alguien. Y quien tiene que ocupar el lugar de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que pone la brecha, es el que carga con el pecado de todas aquellas personas a las cuales Él decidió redimir. Y aquí, mis hermanos y mis hermanas, ya no estamos solamente delante de un Dios que libera, sino que también estamos delante de un Dios que diseña el acceso para llegar a Él. Él no improvisa, Él no negocia, Él no le dijo a Mateo, Mateo, ¿quieres seguirme? Mateo, ¿quieres aceptarme? Mateo, ¿te gustaría que entrara en tu corazón? Él solo dijo una palabra, sígueme. Y Mateo dejó todo y lo siguió, porque su llamado es irresistible. El llamado no permite que el hombre se acerque a como le da la gana. Dios establece todo el camino. Y ese camino comienza en una escena solemne, el sacrificio sin defecto. La promesa que iniciamos en la primera semana, ahora la vamos a desarrollar como la mano que pone Dios sobre nuestra cabeza para que podamos aprender a seguirle de la manera que a Él le agrada. En Levítico capítulo 1, versos 3 al 5, que es lo que vamos a utilizar para hoy, para que puedan utilizarlo en su libro de notas, dice así: si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad.
Sume, anote ahí, macho sin defecto. O sea, cualquier cosa que se le ofrece a Dios tiene que ser sin defecto, o sea, sin pecado. Nadie que no sea Jesús calza ahí. Y debe ofrecerse de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Para qué? Para enseñar el camino por el cual debemos de empezar a transitar. Y dice esta parte, y por favor tómelo muy en cuenta porque es el eje central de lo que estamos aprendiendo hoy. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. ¿Por qué esto es tan importante? Porque resulta que lo que nosotros tenemos realmente que dirige todo nuestro cuerpo es el cerebro, la mente. Si nosotros caemos en un estado donde nuestro cerebro tiene un daño, automáticamente nuestro cuerpo colapsa. Cuando se habla de poner la mano en la cabeza, la mano es acción y ponerlo en la cabeza es accionar sobre los pensamientos. ¿Para qué? Dice, y será aceptado para expiación suya. Si ponemos la mano en la cabeza del holocausto, entonces es aceptado para expiación nuestra. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Y si nosotros venimos y queremos seguir a Dios, tenemos que poner la mano en la cabeza de una manera simbólica sobre los pensamientos de Cristo. Tenemos que pensar como Cristo. Que sus pensamientos, su forma de hacer las cosas, sea nuestro pensamiento para que haya una transferencia en el sentido de cómo agradamos a Dios. Una vez que esto se hace, dice el verso, entonces, cuando eso se hace, degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón, Aarón era una prefigura de Cristo, los sacerdotes hijos de Aarón son los que siguen al sacerdote, que nos ayuda a nosotros a entender nuestra posición, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. Aquí no comienza un manual religioso, mis hermanos y mis hermanas. Aquí comienza la explicación divina de cómo un pecador puede ser aceptado por el Dios Santo, y es lo que estamos aprendiendo en el libro de Levítico. Y para poder entender esto, les voy a invitar a que nos vayamos unos años atrás. Nos devolvamos a Génesis capítulo 22. Dejamos de lado nuestro texto central de hoy y nos vamos a Génesis capítulo 22. Mientras buscan Génesis 22, quiero recordarles, mis hermanos, que el cordero debía quedarse 4 días en la casa de la familia. Entraba en el día 10 y se quedaba 4 días. El cordero era alimentado, el cordero era cuidado, se le daba la limpieza y la familia tenía esa relación, esa comunión con el cordero. Nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera, él participó con los discípulos, estuvo en la casa de sus amigos y tuvo esa cercanía y esa relación con las familias a las cuales él visitó. Por eso cuando muere el Señor Jesucristo en la cruz, no muere como un desconocido, muere como un ser amado. Y así de esa misma manera, mis hermanos, vamos a aplicarlo a la transferencia, porque la transferencia tiene que ver con el amor más que con el entendimiento, aunque el entendimiento es bueno. En Génesis el capítulo 22, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, a su hijo. Dice el verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Estamos en Génesis capítulo 22, verso 1. Cuando la Biblia dice que Dios probó a Abraham en Génesis 22, 1, no significa que Dios necesitara información, que Dios viniera a probar a Abraham porque ignorara el corazón de Abraham y lo que Abraham sentía. Eso sería un error porque estaríamos nosotros devaluando la omnisciencia de Dios. Y Dios es omnisciente y Dios sabe perfectamente el corazón del hombre antes de que actúe. Conoce su corazón y el mío antes siquiera que los pensamientos lleguen. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que entender o debemos de entender que cuando se está probando a Abraham, no significa que Dios lo probó para él conocer a Abraham. Significa que Dios sacó a la luz de manera visible, de manera objetiva,
una fe que ya existía en el corazón de Abraham. Sacó a la luz lo que Abraham tenía en su interior. La prueba no fue para Dios, no fue para que Dios conozca a Abraham, sino para que Abraham se conociera a sí mismo hasta dónde estaba él capacitado a llegar por amor a Dios. Entonces, mis hermanos, con esto continúa la lectura de Génesis 22:1. Y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Importantísimo, porque aquí no era el único hijo desde la relación humana, porque ya tenía a Ismael. Era su único hijo porque la orden que Dios le dio a él era que tenía que tener un hijo con su esposa Sara, no que tenía que tener un hijo con la sirvienta. Perdón. Abraham quiso hacer las cosas a su manera. De ahí que vemos que Dios dice cómo debemos de hacer las cosas y no como a nosotros nos da la gana. Y todavía le dice a Isaac, tu hijo, el único al que amas. Esto es poderosísimo, mis hermanos, porque él pudo decirle, vea, búsquese a alguien que usted odie, alguien que usted deteste. No, va a buscar la persona más cercana, a la persona que usted más ama y eso usted lo va a traer. A esa persona es a la que le va a traer. Y le indica, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Quién está dando las instrucciones en todo momento? Dios. Verso 3. Y Abraham se levantó por la mañana. Esto es muy importante porque cuando él se levanta empieza atrás a pasar el tiempo y empieza a pasar la mañana. Enarbaló su asno, él prepara el asno para llevarlo y eso lleva tiempo. Es muy importante que notemos que va pasando el tiempo. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Se levantó, alistó el asno, cortó leña para el holocausto y se levanta y se fue al lugar que Dios le dijo. Pero eso no fue en un ratito. Dice que al tercer día no solo ocupó toda la mañana, sino que pasaron 3 días donde Abraham iba de camino sabiendo lo que tenía que hacer. Por eso el libro de Hebreos dice que pudieron haberse devuelto y no lo hicieron. Abraham alzó sus ojos y vio el lugar a lo lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Era que Abraham desconocía cómo se hacía un sacrificio? ¿Era que Abraham desconocía lo que iba a pasar con su hijo? Es que si Dios le había dado una promesa a Abraham bajo sus términos y le había dicho que de ahí iba a venir la simiente prometida en Génesis 3:15 y que de Isaac, el hijo de la promesa, era que iba a venir la bendición para todas las familias de la tierra, Abraham no entendía lo que estaba pasando ahí, pero él sabía que Dios iba a hacer algo que él no entendía, pero que su hijo, aunque muriera sin entender la resurrección, porque no se había mencionado resurrección en la Biblia hasta ese momento, si en entender la resurrección, él sabía que lo iba a resucitar. Algo tenía que pasar. No lo entiendo, pero yo voy camino hacia allá y voy a hacer lo que Dios me dice porque no depende de mi conocimiento, no depende de mi entendimiento, depende exclusivamente de la instrucción de Dios y la voy a seguir al pie de la letra. Entonces tomó Abraham la leña del holocausto, estoy en el verso 6, la puso sobre Isaac su hijo. Aquí voy a hacer una pausa. El muchacho tenía entre 25 y 30 años. No era un niñito, no era un bebé como lo ponen a veces, un niñito de 2 años, era ya un hombre. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Fueron ambos juntos va más allá de que va acompañándolo. Si usted tiene un hombre de más de 100 años, calculo que unos 117 años, y tiene un muchacho que está entre los 25, 30 o hasta 33 años, tiene un anciano que va con un joven fuerte, con un joven corpulento probablemente en relación a un anciano que pudo haberse ido, que pudo haberse escapado. No es la primera vez que su hijo Isaac
conoce de un sacrificio. De hecho, cuando él pregunta por el sacrificio es porque ya él sabía cómo era el sacrificio. Entonces, cuando él va caminando y van juntos, significa que este muchacho va honrando a su padre independientemente de lo que su padre lleve en la mente, él lo va a hacer. Porque si él no hubiera querido que su padre lo sacrificara, o por lo menos lo llevara casi al sacrificio, él se hubiera ido, se hubiera quitado, porque era un hombre con fuerza para hacerlo. Entonces, el fueron ambos juntos significa que iba de acuerdo con lo que su padre fuera a hacer para Dios. Eso no solo demuestra la fe de Abraham, el amor de Abraham para con Dios, sino que demuestra la fe de Isaac y el amor de Isaac para con Dios y con la honra para con su padre. En el verso 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y vuelve a decir, e iban juntos. Mis hermanos, esto a mí realmente me emociona de ver cómo un hombre sabe para dónde va, lo que tiene que hacer, lo que Dios le está diciendo, y según las estimaciones históricas, analizando el texto y la edad de sus padres, este hombre, como le digo, tenía entre 25 y 37 años. Me refiero a Isaac. Mientras que Abraham, pues superaba los 100 años. Si Sara muere a los 127 años, Abraham tenía que andar entre los 117 o 135 años. Seguimos con la lectura. Solamente es para que tengamos realmente en nuestra mente el escenario de dos hombres subiendo después de pasar varios días a ser sacrificado uno de ellos de la mano de su padre, quien lo ama. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y subraye por favor que Dios le había dicho, es Dios quien da las instrucciones, edificó allí Abraham un altar. Edificar el altar no significa que lo metió en un microondas y de pronto salió como cuando salen las palomitas. Hay tiempo, hay que recoger las piedras, hay que acomodarlas, hay que alistar el terreno, hay que subir el altar, hay que traer la leña que traían, hay que acomodar absolutamente todo. Requiere tiempo. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Creo que fui claro en decirles que un hombre de más de 117 años está atando a un muchacho entre 25 y 37 años. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Déjenme explicar un poquito esto, mis hermanos, porque este es el centro del mensaje de Levítico hoy. Transferencia. A veces nosotros vemos fotos, imágenes, estudios donde usted ve un muchachito pequeño entre los 8 y 10 años puesto sobre un altar y usted ve un Abraham en esa imagen con un cuchillo levantado en la mano para clavarse. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo aquí que estaba listo para degollar a su hijo. A ver si les explico qué significa degollar. Cuando un animal es degollado, que es para que bote toda su sangre, que no quede ni una gota, debe cortarse la vena que está hacia un lado de su garganta y hacia el otro. Entonces, el degollar al hijo implica que tenía que agarrar su cabeza con la mano, por eso es importante entender que había que poner la mano, levantar la cabeza hacia atrás, tomar el cuchillo, ponérselo en una oreja y empezar a degollar desde una oreja hasta la otra, para que la garganta se abra y entonces se desangre en cuestión tal vez de 1 minuto o lo más 2. De una forma rápida, no voy a decir indolora, pero eso fue lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera. Les pido muy respetuosamente que piensen en esa imagen. Tomen a uno de sus hijos en su mente, cierren sus ojos y analicen ese escenario. Que Dios le diga a uno de ustedes, yo quiero que haga esto con su hijo.
Yo quiero que lo ponga sobre la mesa de su casa, lo agarre, lo ate, levante su cabeza y le corte la garganta desde una oreja hasta la otra por amor a mí. ¿Lo haría? ¿Haría eso usted? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo haríamos. Yo no le voy a decir que yo lo haría porque sería mentir. Dios sabe que no lo haría. Tendría que ser que Dios me ponga esa voluntad sobrenatural que viene de Él para hacerlo. Pero en este momento, el que está sentado aquí delante de ustedes, que Dios me dijera que hiciera con mis hijos eso, con uno de mis hijos, yo no lo haría. Pero resulta que Abraham sabía lo que tenía que hacer y de la forma en que lo que tenía que hacer. Ahora viajemos en nuestra imaginación. Está Abraham, está su hijo con la garganta expuesta, está el cuchillo puesto en una de las orejas y lo único que tiene que hacer es pasarlo. Porque la palabra de Dios dice en el verso 10, y extendió Abraham su mano, extendió es que la puso mientras le sostenía la cabeza para realizar lo que acabo de explicar. Pero el verso 11 dice, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. El ángel de Jehová es una teofanía de Cristo, que es el que estamos buscando y viendo en toda la Biblia. Es el que grita, dar voces es grita. Grita desde el cielo y le dice, Abraham, Abraham. Y respondió Abraham, ¿por qué? Porque un hombre obediente a la voluntad de Dios no se queda, ¿qué será lo que está diciendo? Espérate, tengo que terminar lo que me mandaron a hacer. No, debemos de reaccionar de manera súbita ante el llamado de Dios, inmediata. No empezar nosotros a decir, ay, ¿será la voz de Dios o no será la voz de Dios? No, no, tengo que esperar a ver y hacer las de Gedeón, que dice, bueno, si amanece húmedo, entonces es que me estás hablando. Ah, no, si amanece seco es que me estás hablando. No, obedecer a Dios es inmediato. Pero nosotros nos ponemos, ay, Señor, danos una señal. Si amanece lloviendo es que me estás hablando. Si no amanece lloviendo es que me estás hablando. Ay, voy a ir a pedir trabajo. Si el que me atiende tiene una camisa roja es que me estás hablando. Esa es nuestra forma de leer a Dios. Pero el Señor nos dice que Él nos da a nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos guía. Y cuando el Espíritu Santo nos pone algo en el corazón, debemos ser obedientes. Si hay tristeza, dice que la bendición de Dios no trae consigo tristeza. Entonces, si el Espíritu Santo no trae tristeza y voy a hacer algo que me hace sentir triste, debería de detenerme inmediatamente. Porque lo único que voy a hacer es arruinar mi propia vida. No arruino nada con Dios, porque a Dios no lo puedo arruinar, pero arruino mi propia vida. Entonces Él dice que escucha esa voz que le dice desde los cielos a gritos, y Él responde, heme aquí, y dice la voz del ángel de Jehová, verso 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Extiendas es, no lo degolles, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Ah, qué emoción, o sea, qué sensación. Hasta ahí se dio cuenta el ángel de Jehová y se da cuenta Dios y se da cuenta Cristo que a Abraham le teme. Es lo que parece, pero no es eso. Cuando Dios dice esto, no está diciendo que, oh, y acabo de descubrir que Abraham me ama. Dios no es un Dios que está aprendiendo de nuestra conducta. Dios no está investigándonos a nosotros. Dios no tiene información nueva de lo que hacemos. Lo que está diciendo es que ya Dios conocía lo que estaba en el corazón de Abraham antes de llamarlo. Entonces, ¿qué significa que el ángel de Jehová diga esto? Significa que la fe de Abraham pasó de ser una fe interior a ser una fe evidencial. Significa que el temor de Dios dejó de ser una convicción invisible para Abraham y se convirtió en una obediencia visible. Dios no estaba afirmando su conocimiento en cuanto a Abraham, sino que Dios está confirmando lo que Abraham es ahora.
Mis hermanos, esto es algo sumamente importante. Y es sumamente importante para nosotros porque nosotros de boca decimos muchas cosas, pero nuestro corazón dice otra cosa. Este pueblo, dice Isaías, hablando de las palabras de Dios, de labios de honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque mis hermanos y mis hermanas, si decimos que amamos a Dios, nuestra respuesta natural sería obedecer al Señor. Y no nos está pidiendo que degollemos a nuestros hijos porque Él no necesita que sacrifiquemos a nuestros hijos. Solo nos está diciendo cosas sencillas, simples para nosotros acatar, como es: ame a Dios por sobre todas las cosas, ame a su prójimo como a sí mismo, honre a su padre y a su madre, pase por alto la ofensa, no se vaya a dormir con el enojo en su corazón, no mienta, no murmure, no adultere. Me estoy explicando, mis hermanos y mis hermanas. Si esto tan difícil en el caso de Abraham, que degollar a su hijo, él estaba dispuesto a hacerlo, nosotros deberíamos de estar dispuestos a obedecer a Dios a la primera, sin estar cuestionándolo, sin estar preguntándonos, pero ¿por qué Dios me pide esto? La Shema Israel dice así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué está diciendo? Dios es uno. Pero Shema Israel es una frase que no existe en español, solamente en hebreo. Significa escucha y obedece. Eso es hiperacusi. No dice escuche, razone y obedezca. Escuche y obedezca. Pero nosotros nos ponemos a pensar: ¿y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué yo tengo que perdonar a mi hermana si me ofende, si ella fue la que me ofendió? El Señor dice: no, usted perdónela. Yo no le estoy preguntando que analice si quiere o analice lo que ella le hizo. Le estoy diciendo que lo haga. Él no me está diciendo obedezca a su padre y a su madre, porque esta es la primera promesa, la primera mandamiento con promesa para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y yo le diga: pero ¿por qué tengo que obedecerlo si mi padre es un gruñón? Si mi padre, cuando me habla las cosas, no me las habla de buen talante. Él no le está diciendo eso. Él le está diciendo obedezca. Respete a su esposo. Honre a su esposo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Y digo hacemos de manera inclusiva, aunque no tengo esposo, tengo esposa. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Y por qué tengo que obedecer a si mi hijo de mi misma mamá es? ¿Y por qué tengo que atenderlo si es un odioso? ¿Por qué tengo que hacer esas cosas? No, 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 no. Yo creo que Dios no conoce al esposo que yo tengo. Y como no conoce al esposo que yo tengo que explicarle quién es él. ¿Usted cree que no lo conoce? ¿Usted cree que no sabe quién es ese hombre? ¿Que no sabe quién soy yo? Por supuesto, pero le dice a una mujer hija de Dios. No estoy hablando de un hombre que viene y la manda a vender droga o a prostituirse. Estoy hablando en el plano de los hijos de Dios. Le dice: sea obediente. No, pero ¿por qué? ¿Y quién se cree este? ¿Qué es? Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo voy a amar a mi esposa si Dios supiera a mi esposa la calentura de cabeza que me da? ¿Cómo que si no sabe? Le está diciendo ame, no piense de súbito. Lo que está diciendo el Señor a través de los mandamientos es que si realmente estamos redimidos, si realmente le amamos a Él, nuestra obediencia va a ser automática, va a ser natural, porque no estamos pensando en honrar al vecino, estamos pensando en honrar a Dios, que es el que nos está dando el mandamiento. Y lo que Dios haga con eso, Dios lo sabrá. Pero tenga por seguro que cuando obedecemos a Dios en cada una de sus instrucciones, la respuesta de Dios va a ser bendición. Entonces, en el lenguaje del pacto, no en el lenguaje de la ignorancia, lo que Dios está declarando no es que hasta ahí se dio cuenta de quién era Abraham, sino que está diciendo: Abraham, ahora estás manifestando para ti mismo lo que realmente eres para mí. ¿Por qué? Continúa diciendo el ángel. ¿Por qué Dios le dice eso a Abraham? Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Si ustedes me están acompañando en la historia, no solamente con los oídos, sino que me están acompañando en la historia, se están metiendo en la historia, podríamos meternos nosotros en nuestro día a día.
Cuando Dios nos dice, haga esto, esto es lo que me honra. El Señor llega a un grado de demostrarnos a nosotros cómo debemos conducirnos, que una de las cosas que Él dice, que cuando te acerques a presentar tu ofrenda ante el altar, y piensen en Abraham, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Analicemos esto en nuestro pensamiento. ¿Qué? ¿Cómo yo voy a irle perdón a la hermana Ángela si la hermana Ángela me maltrató? ¿O cómo le voy a pedir yo perdón a la hermana Aurea si la hermana Aurea me maltrató? El Señor dice, no, 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 esto no es así. Vaya y pídale perdón aunque ellos le hayan maltratado a usted. O al revés. Dori, vaya, pídale perdón al pastor y el pastor las hizo sentir mal. ¿Pero por qué? Si, ¿quién se cree que es el pastor que es? Ni mi esposo, ni mi papá es, ni nada mío es, porque le tengo que pedir perdón, porque Dios lo dice. Y cuando Dios lo dice, nosotros tenemos que acatarlo y tenemos que hacerlo parte de nuestra conducta. Entonces, cuando Abraham hace esto, que obedece de súbito y no se queda pensando en qué será lo que me dijo Dios, cómo era la cosa, voy a degollar a este primero, espérate, porque no, suave, Isaac, ahorita lo degollo, ahorita voy a ver lo que Dios me dijo. No, 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 mis hermanos, lo que Abraham hizo fue una obediencia inmediata. No lo razonó, no lo pensó. Si lo hubiera razonado, ¿cómo? ¿Cómo? Si ya me mandó a degollarlo, ¿por qué ahora tengo que dejarlo vivo? El verso 13 dice, entonces Abraham alzó sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Aquí hay cualquier cantidad de información. Y cuando digo cualquier cantidad, no es que voy a durar toda la noche en esto. Lo que quiero decir es que vamos a ver, en primer lugar, la mayoría de la gente dice que Isaac es la prefigura de Cristo en ese momento. Isaac no es la prefigura de Cristo, porque si fuera la prefigura de Cristo hubiera sido sacrificado, porque no hubiera estado concluido el mandamiento de la expiación. La prefigura de Cristo es el que está atrapado a sus espaldas en un zarzal. El que está ahí, que es el carnero, ese es la prefigura de Cristo, porque ese va a ser sacrificado en lugar de Isaac. Isaac es como aquel hombre que estaba siendo pedido a libertad, alguien me ayuda con el nombre, cuando él iba a ser crucificado y que lo dejaron libre por petición del pueblo. Barrabás, muchas gracias. Isaac representa a Barrabás, porque Barrabás nos representa a nosotros, que nosotros merecemos ser condenados a la muerte eterna, porque esa es nuestro verdadero pago, es lo que nos merecemos. No Jesús. Jesús, Él es santo, Él es inmaculado, Él es intachable y viene a morir por nuestros pecados. Bueno, ese que está atado por los cuernos en un zarzal, y el zarzal representa a la iglesia, porque es lo que Moisés vio justamente, que se quemaba y no le pasaba nada, indica que ese está atrapado en el zarzal por consecuencia de la iglesia, porque ese animal que está ahí va a morir por esa iglesia en la que está atrapado. Usted puede imaginarse ese escenario. El Señor atrapado en los cuernos en nosotros mismos. Y debe morir por nosotros, porque si no, nosotros no podemos vivir. Pero ¿dónde está? Está a las espaldas de Abraham, porque si hubiera estado al frente, entonces Abraham dice, ay, allá está, ay, gracias, Señor. Ve, ya no, papito, ve lo que ya le dije, que Dios se iba a proveer. No, él no lo había visto. Estaba fuera de su visión. Entonces, dice el verso, y Abraham tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Muchos han dicho, mis hermanos, como les digo, con razón parcial, mas no completa,
de que Isaac representa a Cristo. Y como les acabo de decir, él es la figura que nos representa a nosotros. Isaac no muere, Jesucristo sí muere. Isaac es rescatado, Jesucristo es entregado. Isaac no es el sacrificio final. Isaac debía de morir y no murió porque esa fue la orden. Por eso Isaac, mis hermanos, se parece a usted y a mí, porque es la posición del condenado. Ahora está claro, Isaac no podía ser sacrificado porque se pedía un cordero como sin mancha. ¿Es Isaac un hombre sin mancha? No, era un pecador como usted y como yo, nacido de una naturaleza pecaminosa. Entonces él no podía reunir los requisitos para morir como sacrificio por la humanidad. Entonces, si alguien debería morir en ese monte, no era Isaac, sino que tenía que morir un sustituto. Y aquí es donde nosotros no le ponemos atención a lo que Dios nos está presentando al frente. En Génesis capítulo 22, el Señor le dice algo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A ver si lo explico un poquito. En ti serán benditos los católicos. ¿Dice eso ahí? En ti serán benditos los bautistas. En ti serán benditos los testigos de Jehová. En ti serán benditos los mormones, musulmanes, árabes, norteamericanos, chinos. No dice eso. En ti serán benditos aquellos que se reúnen allá, en Alajuela, gracias a lo que yo te estoy prometiendo que va a venir de ti, de tus lomos. No dice eso. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y resulta que esta bendición no podía venir de parte de Isaac jamás. Solo puede venir de parte del sustituto que Dios provee. Porque la promesa no avanza si no es en Cristo. La promesa se estanca si es en el hombre. Por eso, mis hermanos, cuando leemos el texto, no solo debemos de ver una prueba de fe, sino una proclamación anticipada de lo que estamos buscando. Estamos buscando a Cristo. Dios no le exige al hombre lo mismo que él, a ver si lo digo bien. Dios no le exige al hombre nada que él no haya hecho antes. Si Dios nos dice a nosotros que tomemos la cruz y le sigamos, no está diciendo que nos echemos encima la vida de las demás personas. Nuestra cruz. ¿Cuál es su cruz? ¿Es usted tal vez una persona histérica? ¿Es tal vez sea una persona temperamental, ansiosa? Tal vez una persona que le gane el afán. ¿Es una persona mentirosa? ¿O es tal vez usted una persona chismosa, murmuradora? Y no diga, pastor, ¿y usted qué? No, no, lo estoy haciendo de manera general para que nos identifiquemos. ¿Es una persona que cuando Dios le dice que pase por alto la ofensa, la pasa por alto? ¿O se deja guardadito algo ahí en el corazón? ¿Es una persona que cuando le dice que obedezca a su padre y a su madre, lo obedece o solamente a medias? Cuando él dice que tome su cruz y me siga, lo que está diciendo es renuncia a su opinión, a su manera de pensar y hacer que sea a mí como yo quiero. Porque si no se acerca a mí como yo quiero, no lo quiero. Porque cuando uno empieza a pensar entre si está de acuerdo con lo que Dios dice o si no está de acuerdo, entonces estamos pensando entre dos polos opuestos. Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, Él no quiere que seamos nosotros tibios, sino que seamos personas con decisión.
porque a los tibios les vomitará de mi boca. O somos o no somos. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Isaac baja del monte vivo, como lo dijo Abraham. El carnero es el que muere. Pero muchos siglos después, mis hermanos, esta historia se repite en la cruz del Calvario. Un hombre es liberado, Barrabás, mientras que el santo es crucificado. Y aún en medio de la crucifixión, en medio de lo que él está sufriendo, hay uno que está a la par de él, un ladrón, que probablemente nunca se congregó, que probablemente nunca estudió la palabra, que probablemente no estuvo involucrado porque era un ladrón, así es como lo dice el texto. Y cuando está en sus últimas horas, este ladrón le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Cómo responderíamos nosotros si no entendiéramos la transferencia? ¿Y yo por qué? Usted debe ver qué hace. Yo soy aquí el santo. Usted debe de arrepentir. ¿Se arrepintió, muchacho? No se ha arrepentido, ¿verdad? No me dijo usted a mí, te acepto como Salvador. Me dijo usted a mí, te recibo, me entrego a ti. No, solamente le dijo una cosa: acuérdate de mí. Porque no dependía de lo que el ladrón hacía, dependía de lo que Dios quisiera, de lo que Jesús quisiera. Acuérdate de mí. O sea, la salvación que este hombre podía obtener es que el Señor se acordara de él en el día trágico. Y el Señor le dice: ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto es maravilloso, porque aquí es donde nosotros entendemos que si no tenemos esa transferencia. ¿Cuál transferencia, pastor? Para cerrar la charla de hoy, me regreso a lo que expliqué de Abraham, de cómo Abraham sacrificaba o tenía que sacrificar el cordero. Y vamos al verso que leímos de inicio y con este cerramos. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano, vayan conmigo, ponga la mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Será aceptado para expiación suya. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el animal va a morir, él sabe que va a morir. No sé cómo, pero él lo sabe. Cuando hay un terremoto, los primeros que saben que viene un terremoto son los animales. Cuando hay una tragedia, los primeros que lo sienten son los animales. Ellos tienen algo que Dios puso ahí, que ellos anticipan en su sentir, aunque no lo pueden explicar, qué es lo que está pasando. El animal es amarrado de las patitas delanteras, es amarrado de las patitas traseras, es puesto sobre la leña y se le pone la mano en la cabeza. Entonces, cuando el cuchillo va a pasar en él, el animal empieza a brincar, empieza a fibrilar, porque sabe que se va a morir. Entonces su cuerpo se pone tenso, palpita su corazón de manera rápida. Él salta, pero no puede hacer nada porque está amarrado. Y el sacerdote está sintiendo eso. Y ese dolor que el animal está sintiendo, el sacerdote lo está recibiendo. Pero el animal está recibiendo la intención del sacerdote por sacrificarlo. Hay una transferencia. Si nosotros entendiéramos lo que pasó en esa cruz por nosotros, si hubiera una transferencia de ese momento, seríamos más sensatos a la hora de hablar, no seríamos tan ligeros, no pondríamos tanta excusa, construiríamos en vez de levantar paredes, amaríamos como el Señor nos dice que amemos. ¿Cómo dice el Señor que amemos? Ámense los unos a los otros como yo los amé. ¿Y cómo nos amó Dios? Hasta la muerte. Pero nosotros nos amamos por conveniencia. Dependiendo, mi hermana Doris, como usted me trate, así la voy a amar.
Entonces, al final, mis hermanos, si no hay transferencia, si no hay realmente el poner a Cristo en nosotros, y no estoy hablando de ponerlo en la psiquis, no estoy hablando de ponerlo en la mente, sino en el alma, si realmente no podemos entender lo que Él pasó, lo que Él fibriló, ¿cómo pasó lo que Él fibriló? Cuando Él estaba llegando a su final del día más horrible para Él, Él está sin sangre prácticamente, está con la espalda totalmente abierta, expuestos sus músculos en un poste donde cuando él lo clavan en sus dos brazos o en las muñecas, le doblan un poquito las piernas y le ponen los talones en el patíbulo, así es como se llama. Cada vez que él necesitaba respirar, él se colgaba sobre sus brazos y hacía, y eso le causaba un dolor inmensísimo sobre la espalda, donde también el sol lo había quemado, lleno de hambre, con sed, y se volvía a acomodar. Y cada vez que hacía eso, en su mente estaba usted y estaba yo. Y cuando nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada, está en nosotros Él, en nuestra mente. Pero es tanto lo que Él decía que se acordó de cada uno de nosotros y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero llega un momento en que Él siente la muerte venir por la ausencia de sangre en el corazón y empieza el corazón a fibrilar, empieza a fallar. Y Él dice, Abba, Abba. Él ya no dice como había dicho antes, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí hablaba con el juez. En ese momento él está hablando y le está hablando al Padre, Abba. Es más, no es Abba, dice Abbi, papito. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sintieron ustedes de alguna manera, aunque sea mínima, aunque sea ínfima, lo que acabo de explicar desde la cruz? Eso que está sucediendo en ese momento debe ser transferido a nosotros. Ese dolor debe ser transferido a nosotros y no nos debería ser difícil hacer lo que Dios nos manda hacer. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta enseñanza de hoy. Te damos gracias por la oportunidad de aprender de ti, Señor. Te doy muchas gracias por lo que traes en cada una de las palabras, Señor, que has puesto, los ejemplos que has dejado, porque nos da una oportunidad, aunque sea muy pequeña, Señor, de identificarnos contigo. Ayúdanos a caminar en este sendero que iniciamos en el Génesis hasta el Apocalipsis, pero con propósito, Señor. Que en cada uno de los pasos que demos, en cada uno de los textos que estudiemos, nos parezcamos más a ti, Señor, y menos a nosotros. Saca de nosotros lo que no te gusta, Señor, y pon en nosotros lo que a ti te agrada. Pero ayúdanos a nosotros a hacer lo que nos corresponde según nuestra responsabilidad, Señor, según nuestra obediencia. Danos fuerza, Señor, para poder agradarte en el día a día y dejar de agradarnos tanto a nosotros, Señor, porque nos has salvado con un propósito y es adorarte, amarte, Señor, honrarte desde nuestra conducta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, por el poder del Espíritu Santo y por la gloria del Padre, te damos gracias esta noche. Amén. Cansado del camino, sediento de ti,
desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti.